Buenas noches, bienvenidos una vez más a un programa de Código Villalba. Un espacio para el debate, un espacio para la construcción, un espacio para debatir los temas trascendentales que ocupan el interés nacional a medida que van sucediendo en la semana. Y hoy nos toca un tema importante. ¿Qué semana? Nos ocupó bastante el tema de las cuestionadas universidades privadas que otorgaban título a mansalva sin que exista un sustento para que así lo sea. Y eso permeó en los diferentes estamentos del Estado. Permeó en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, permeó hasta en la propia Corte Suprema de Justicia, en cargos públicos de alta gerencia, a los efectos de poder obtener el cartonaje que mucha gente pretende, a los efectos de concursar para ser magistrados, a los efectos de tener bonificaciones por grado para obtener una mayor remuneración, sin que exista la más mínima posibilidad de que se compruebe de que exista una carrera como realmente se pretendía a través de la creación de esas universidades, que era la formación de nuestros jóvenes. Eso permeó en todos los estamentos y hoy, de vuelta, el foco de la tormenta se centra en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Es así que dentro del jurado de enjuiciamiento de magistrados tenemos a dos integrantes que han egresado de universidades de dudosa procedencia, sin que se tengan registros o libros de cátedra de presencia, sin que se tenga una malla curricular aprobada para el efecto, sin que se tenga en cuenta los años de estudio, sin que se tenga en cuenta la presencialidad y mucho menos podamos tener en cuenta la catadura intelectual de los representantes que hoy están ocupando altos cargos y que son jueces de magistrados, jueces de jueces, jueces de fiscales y jueces de otros cargos importantes dentro del sistema de justicia del Paraguay. Decía el famoso dicho de que la esposa del emperador no solo debe serlo, sino que debe aparentarlo. Nos remontamos a ese dicho en el año 60 a.C., cuando la esposa del emperador participaba en rituales que no estaban bien vistos ante los ojos de la sociedad moral. Es así que la decadencia de la sociedad hizo que eso se revelara y el emperador, haciendo uso de sus atribuciones, decide divorciarse. Y el motivo es que decía que la esposa del emperador no solo debe serlo, sino que debe aparentarlo. Es decir, es igual o sinónimo a honestidad. Y eso es lo que no estamos teniendo dentro del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Y eso debe aplicarse a la posición política que deben asumir las instituciones a las cuales estas personas representan. Es decir, a la honorable Cámara de Senadores, a la honorable Cámara de Diputados, cuyos representantes de dudosa legitimidad intelectual hoy están ejerciendo funciones importantísimas dentro del sistema de justicia y que están marcando pautas y que si realmente esas instituciones son honorables, deberían tomar cartas en el asunto, meter mano, meter la cuchara para que realmente podamos hacer de que esa institución recupere la credibilidad, de que esa institución vuelva a recuperar la buena fama ante la mala fama que le precede y podamos tener una institución que funcione acorde a lo que dictan las normas y las leyes. Es por ello que para este caso en particular, hoy estaremos entrevistando a la agente fiscal que está siendo enjuiciada por el jurado de enjuiciamiento de magistrados ante el famoso caso Audios que se suscitó en el año 2017, en el que ventiló todo un esquema de corrupción en el jurado de enjuiciamiento y que muy lejos de poder ganar o recuperar la buena fama después de esos bochornosos actos, hoy volvemos a la misma senda de corrupción y sobre todo de dudabilidad. No se pierdan que después de la pauta volvemos. Quédate en pantalla. Bueno, estamos con la querida doctora Casey Jiménez, nuestra invitada de lujo de hoy, para que nos hable un poco de este tema que nos está carcomiendo como sociedad y que está causando una consternación y que no para de ser noticia. Doctora Casey, buenas noches y bienvenida al programa. Buenas noches, Juan. Buenas noches a toda la audiencia. Gracias por invitarme a este programa. Es muy importante lo que estás diciendo porque refleja la realidad nacional que nuestro país, el Paraguay, está viviendo el día de hoy. Es un quiebre institucional, es una afrenta al Estado Social de Derecho, al derecho no solamente de los magistrados, porque no estamos hablando, yo no estoy encarando esta lucha
como una cuestión gremial, ni desde la perspectiva de agente fiscal de la República, sino como una ciudadana más que se da cuenta que la seguridad jurídica dentro del país es elemental para que nuestro país pueda salir adelante, para que por fin podamos, ¿verdad?, ser un país en serio. Te comento cómo viene, como para que la audiencia pueda Mira que tener este discurso conocimiento. adjetivizado que estás haciendo Sí. es un clamor popular y es una inquietud dentro de la sociedad y que evidentemente no solo pudo haber afectado a tu caso en particular, sino a la sociedad en general. Es por ello que queremos que nos comentes concretamente y Ujú. exactamente cómo sucedió tu caso de manera rápida y Sí. cronológica para que la audiencia entienda cómo viene el caso. Sí, voy a tratar de ser lo más breve posible. En el año 2017, yo me había ido, Juan, con un asistente fiscal a entrevistarme con el entonces senador Jorge Oviedo Mato. Él pertenecía a un partido político llamado UNACE, que hoy día ya no tiene representación en el Parlamento Nacional, justamente porque el jurado de enjuiciamiento de magistrados había decidido, ya había resuelto en ese entonces, enjuiciar a una fiscal a quien la familia de este asistente había denunciado por mal desempeño de funciones. En ese momento, este senador, ¿verdad?, había solicitado digamos, dinero a cambio de sus gestiones, ¿verdad?, para lograr el enjuiciamiento, que ese enjuiciamiento ya había sido dispuesto en ese entonces. Entonces me llamó poderosamente la atención, yo no dije nada, nos retiramos del lugar. Luego saltaron los audios de ABC Cardinal, que era el medio de prensa que se estaba encargando de eso, audios filtrados lo llamaban, que precisamente fueron reflejando la podredumbre del sistema judicial, que realmente a todos nos tenía bastante consternados, pero todo el mundo ha guardado silencio, lo han hecho entonces, lo siguen haciendo ahora. Todos los administradores de justicia, desde el grado más bajo hasta el más alto. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se genera una suerte de corporativismo. Cuando sale un audio filtrado, era este ex senador dirigiéndose a mi persona, llamándome por mi nombre, diciéndome, citándome en el banco, diciéndome literalmente de que me iba a solucionar ese problema. Pasa que este señor nunca pudo dar una explicación lógica de por qué él me citaba en el banco, de qué es lo que me iba a solucionar, siendo que yo no tenía ningún problema personal, no estaba enjuiciada, no tenía absolutamente nada. Yo fui a declarar en el juicio oral que se llevó adelante. Él fue acusado por la fiscalía, fue acusado por tráfico de influencias, precisamente. Entonces fui a declarar y resulta ser que, para mi sorpresa, el tribunal de sentencia encontró que podría indicarme de un supuesto hecho de testimonio falso. A raíz de eso, por unas inconsistencias que jamás existieron, jamás existieron. Este señor presentó una pericia de parte, en donde supuestamente revelaba de que el audio por el cual él cree que fue enjuiciado, porque la fiscalía nunca basó su acusación en el audio, en ningún momento, solamente en una reunión mantenida en su oficina donde él había realizado supuestamente un pedido de dinero. Este señor fue absuelto. Con su absolución, el tribunal encontró de que había indicios, cosa que no es cierto. La porción fáctica que se le atribuía era única. En esas condiciones, ¿qué pasa? Pasó 3 años de eso, Juan. En el 2020, en diciembre del 2020 se había tomado esa decisión. Él fue absuelto por orfandad probatoria, que es una cuestión totalmente distinta a una inocencia, digámosle, ¿verdad? Yo ya no puedo criticar eso al día de hoy, eso es cosa juzgada. No obstante, esto había pasado en el año 2020, estamos al año 2023, él va de vuelta, a pesar de su absolución, y presenta una acusación particular en mi contra en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, diciendo que yo cometí ese hecho punible y que eso ya era cosa juzgada y que la sentencia del tribunal ya me condenaba. Antes de que te investigue la fiscalía. Absolutamente antes que haya una investigación siquiera, que es lo que amerita el debido proceso. Entonces, el jurado, para mi sorpresa, que no es competente para determinar la existencia o no de un hecho punible, están los órganos jurisdiccionales, está la fiscalía, decide enjuiciarme y los mismos hechos que habían ocurrido supuestamente durante mi declaración testimonial, en su caso, el 20 de diciembre del año 2017, ellos los trasladan y los subsumen a criterio de los 8 miembros del jurado de enjuiciamiento en una causal de inmoralidad. Y ahí quiero hacer específicamente una acotación, Juan. Inmoralidad, ¿qué es? ¿Qué es la moral? ¿Qué es la inmoralidad? Lo contrario a las buenas costumbres, y eso varía de una sociedad a otra, porque lo que acá en Paraguay o en otro país del mundo puede ser inmoral,
Tal vez en una comunidad indígena o en la India no lo sea, como tener actos sexuales con una menor de 12 años. Si vos te vas acá, una tribu guaraní te va a decir que ese es su derecho consuetudinario. Si te vas a la India, te va a decir que eso es absolutamente Pero legal. independientemente de eso, Casey, yo conozco la causa porque Sí. empecé con el ejercicio de tu defensa Ujú. ante el jurado de enjuiciamiento y tratar de atribuir un acto inmoral Sí. a una cuestión que todavía ni siquiera fue investigada. Es como querer matar a alguien que todavía ni nació. Absolutamente. No tiene ningún sentido. Y fíjate que, bueno, hasta comprendería de que ciertos miembros del jurado que no tienen ni la más mínima noción de lo que es el ejercicio del derecho, por lo que ya habíamos hablado Ujú. en la pequeña editorial de que Sí. son productos de universidades de dudosa procedencia. Pero ya vamos a hablar de eso más tarde, A eso quiero llegar porque vamos a precisamente. llegar a Mm. eso. Pero son influenciados o son arrastrados por quienes sí tienen esa catadura intelectual, pero no tienen la catadura moral, que son cuestiones totalmente Yo diferentes. creo que no tienen ni la altura moral ni intelectual para juzgar a un magistrado con 25 años de carrera como lo soy yo, ¿verdad? En este sentido, quiero hacer expresa aclaración de que no me considero una persona inmoral en absoluto, de que esta causal es muy subjetiva como para poder devenir de un proceso legal una pena o sanción. Por otro lado, también en el ejercicio de mi defensa, acá se inició todo esto que hasta hoy ha destapado la caja de Pandora. Porque yo solicité, dije, yo no puedo ser enjuiciada por dos personas que no tienen la idoneidad suficiente para poder ni siquiera entender de qué estamos hablando. Entonces yo solicité en el marco del ejercicio de mi defensa que me exhiban sus títulos y sus certificados de estudio. Y los recusé en base a lo que dice nuestra Constitución Nacional, que todo ciudadano paraguayo tiene el derecho a ser juzgado por tribunales competentes, independientes e imparciales. No tienen ninguno de ellos, Juan, y te digo por qué. Esto es una vendetta política. Vendetta política, ¿por qué? Porque han pasado desde entonces, desde el año 2017 hasta ahora, más de 5 años, son 6 años que vengo arrastrando esto, y durante todo el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez yo no he tenido el más mínimo inconveniente. He seguido trabajando, me han trasladado cuando más lejos y cuando menos se me escuche mejor. Yo me mantuve al margen absolutamente de todo. 15 días exactamente después de que asume este nuevo gobierno de orientación absolutamente cartista, me viene, disculpen el lenguaje coloquial, el mazazo. Me viene el mazazo y deciden enjuiciarme por inmoral a raíz de la denuncia de un político que ha fracasado ante la ciudadanía, cuyo partido, como dije al comienzo, no tiene más representación dentro del Congreso paraguayo. Entonces, es una venganza absolutamente política que no tiene nada que ver con mi desempeño profesional. Pero fíjate, doctora, yo recuerdo noviembre, diciembre del año 2017, salta el caso de Audios, caso González Dar, Sí. caso Oviedo Mato, creó toda una conmoción y una consternación política social Ujú. en el país y que digo yo inclusive hasta influyeron en los resultados de la interna del partido más grande de la República, que es el Partido Colorado. Así fue. ¿Llegaste alguna vez a magnificar o a tener en cuenta las consecuencias de esos actos donde influyeron y cambiaron el rumbo de la política nacional? ¿Llegaste alguna vez a magnificar o por lo menos a considerar eso? Lo magnifiqué entonces y lo vuelvo a magnificar ahora, porque te puedo asegurar, Juan, que esto no va a quedar así, porque la ciudadanía, si bien el paraguayo se caracteriza por tener una memoria muy corta, los medios de prensa no han apagado este incendio, al contrario, es como si sigue asusándose cada vez más hasta el punto de que esto va a llegar a una explosión y un estallido social. Los gremios no reaccionan hasta el momento, ¿verdad? O sea, cada uno va con sus intereses, pero la ciudadanía ya se siente consternada, es como una tomadura de pelo, discúlpame la palabra, ¿verdad? Porque las personas se sienten así, pero ¿cómo este señor puede venir a imponerse acá, a juzgar de magistrados de carrera que tienen 20, 30 años de ejercicio profesional sin tener la más mínima idea de lo que está tratando? ¿Por qué? Porque el gobierno necesita tener incondicionales que sigan exactamente la línea que le traza el gobierno. Porque fíjate, sin salir todavía del ámbito político en cuanto a la representación en sí dentro del jurado. Yo me acuerdo, 2 días antes de las internas coloradas, se le retira los fueros a Oscar González Dar. Causó Audios. Sí.
Posterior a las internas coloradas, donde ya había ganado Mario Abdo Benítez, se le retira los fueros a Jorge Oviedo Mato. Ujú. Ambos fueron electos para el próximo periodo como senadores. Vuelve el mismo procedimiento de pérdida de investidura por la misma causa que aún no había perecido. Al contrario, estaban iniciándose recién las investigaciones penales con imputaciones de aquí, imputaciones para allá, consternaciones primera plana, era tema de debates en la semana y vuelven a perder las investiduras. Entonces, traer eso consigo a cuestas, por encima de las espaldas, haber perdido la investidura, uno de ellos ya no existe, que ya falleció, el señor González Daer, quedó Oviedo Mato, fue absuelto en un juicio oral por orfandad probatoria, que es una responsabilidad exclusiva del órgano acusador, en este caso el Ministerio Público, y que Pero que trasladan a mi persona. y que le hayan endilgado a la doctora Casey Jiménez como probablemente haya cometido el delito de falso testimonio y deriva los antecedentes a la fiscalía y que con eso se tomen de una manera interpretativamente rebuscada para poder buscar una causal de enjuiciamiento dentro del jurado a través de la figura de la inmoralidad. Es evidente que a toda costa es una cuestión Quiero totalmente apelar rebuscada. precisamente a tu conocimiento jurídico, Juan, porque no solamente sos un político, sino que sos también un jurista, ¿verdad? En ese sentido, hay que tener en cuenta de que la responsabilidad es del Ministerio Público. Sí. Yo soy un agente más del Ministerio Claro. Público, ¿verdad? En ese momento, ellos encontraron que tenían suficientes elementos de prueba para elevar la causa a juicio oral en esas condiciones. Me ofrecen como testigo, yo soy testigo de la Fiscalía, yo no estaba actuando en ejercicio de funciones fiscales, permiten que sea interrogada casi 6 horas continuadas, cuando que científicamente está probado que la atención concentrada de una persona no dura más de 45 minutos. Me han realizado más de 100 preguntas y yo no recordaba exactamente el modelo, el email que utilizaba, qué celular utilizaba en ese momento. La Fiscalía no basó su acusación en ese audio que Mira, yo te Casey, referí. hagamos un paralelismo de la Fiscalía General del Estado como si fuese con una entidad privada, Ujú, ¿verdad? La entidad privada siempre trabaja por resultados. así es. Ante este tipo de fracasos, porque fue un fracaso para el Ministerio Público eso, llevar a juicio oral y hasta última instancia solicitar condenas y que después se la absuelva Ujú. y que haya sido ratificada y que ahora se esté dirimiendo en la Corte, es un fracaso dentro del trabajo de persecución penal que es rol única y exclusiva del Ministerio Público. ¿Qué medidas toma la Fiscalía General del Estado dentro de su organigrama interno ante fracasos rotundos como este? Absolutamente nada, Juan. Es más, en la sentencia de ese tribunal que me sindica a mí por supuesto testimonio falso, también había dicho que se remitan los antecedentes de los fiscales a cargo de la investigación al jurado de enjuiciamiento de magistrado. Pero a eso porque no convienen, porque no hay una directiva política al respecto, sobre eso nadie habló. ¿Qué La hace la Fiscalía sostuvo, superintendencia? luego de mi testimonio, la Fiscalía sostuvo la acusación en sus alegatos. Entonces quiere decir que la Fiscalía no encontró inconsistencia en mi testimonio como encontró el tribunal. Y siguió sosteniendo eso, pero la responsabilidad es trasladada sobre mi persona. Yo era solamente una testigo que ni siquiera podía defenderme en ese juicio, ni poder cuestionar siquiera el contraexamen que debió de hacerse sobre las pruebas ofrecidas. Pero para no entrar más en una cuestión que tiene que ser debatida en su momento dentro del Ministerio Público también, porque a raíz de esta denuncia, de este enjuiciamiento que resolvió este jurado de enjuiciamiento de magistrados, me abrieron una causa penal que yo ahora estoy soportando ante la Fiscalía General del Estado por el supuesto hecho punible de testimonio falso y que en realidad es una nube de humo, porque ahí no hay nada. ¿Inconsistencia de qué? La mala memoria de un testigo a quien hostigaron y hicieron más de 100 preguntas durante más de 6 horas. El Ministerio Público permitió que se me hagan preguntas impertinentes, sugestivas, capciosas. Eso está prohibido en el contrainterrogatorio hasta ese punto. Fui objeto de una hostigación y se trasladó la responsabilidad del acusado sobre mí, porque yo fui tratada como en un tribunal de la Santa Inquisición. Esto no debió ser así, no debió llegar a esto jamás. Entonces, ¿qué pasa? Uso todas las herramientas legales que tengo para defenderme con el solo propósito de salir por la puerta grande después de 25 años de ejercicio profesional, que es lo que corresponde. He soportado ver llorar a mis hijos cuando he sido tratada de delincuente ante un órgano por alguien que precisamente no es San Agustín. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que defenderme y lastimosamente tuve que empezar a hurgar, empezar a investigar qué es lo que yo sé hacer, Juan. Yo me dedico a eso, lo he hecho toda mi vida. Entonces, a investigar
¿Qué pasa? ¿Quiénes me están juzgando? ¿Quiénes pretenden juzgarme? ¿Cómo no se dieron cuenta en el análisis de la admisibilidad, vos estuviste ahí presente, de que la causa estaba prescripta, por demás había pasado el plazo para enjuiciar? Toman la decisión de suspenderme en mis funciones sin goce de sueldo, que es la aplicación de una pena anticipada por un hecho prescripto. La ley es inconstitucional, no admite excepciones de previo especial pronunciamiento que podrían poner término a la causal de enjuiciamiento. Una serie de irregularidades, solicito ser oída, me niegan ser oída ante el enjuiciamiento, no es parte. ¿Cómo, Dios mío, se le llama al acusador para ser oído sin que él lo haya solicitado siquiera? Te cuento, Juan, que el día de mañana voy a iniciar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay una creencia popular bastante errada de pensar que uno tiene que agotar toda la instancia para recurrir al organismo internacional. Yo no lo voy a hacer así. Me han negado el derecho a la defensa desde el principio, han coartado todos mis derechos legales y estoy en un estado de indefensión absoluta porque te voy a decir el acabose, al ridículo jurídico que llegamos. El presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrado, el diputado nacional Orlando Arévalo, se da el tupé de querellarle al abogado de mi defensa, que está ejerciendo ahora el doctor Martín Barba, de querellarle por haber criticado su título. Y cuyo título es de dudosa procedencia. Absolutamente. Y de eso hablaremos después del corte. Absolutamente. Volvemos enseguida. En horas de la mañana de hoy y también en el transcurso de toda la tarde, hemos oído algo sumamente vergonzoso, inclusive hasta preocupante. Daban una conferencia de prensa parlamentarios hoy con aportes de nuevos documentos en la que decían de que egresaban de esas universidades de dudoso origen y de procedencia espúrea altos funcionarios del gobierno. Como ya lo decíamos, miembros del jurado de enjuiciamiento de magistrados, que a legua se nota que no conocen ningún tipo de procedimientos ni actos jurídicos en particular para llevar adelante una función como el de ser los juzgadores de magistrados, y también salpicó de manera transversal a otras instituciones. Diputados que compraron o que han accedido, si es cierto que compraron, es algo sumamente gravísimo, títulos de esa universidad. Altos funcionarios de municipalidades, concejales, recibidos de universidades de dudosa procedencia como flamantes abogados, licenciados en administración, empresas. El decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Sudamericana había sido, no tenía título. Y hoy eso ha permeado y estamos en una situación decadente como sociedad, y es por ello que quiero preguntar a la doctora Casey, en el proceso mismo que te atañe y como sos una investigadora nata, empezaste a hurgar, ¿qué encontraste? Bueno, empecé a hurgar precisamente a las personas a las cuales yo le recusé en el marco del ejercicio de mi defensa en el enjuiciamiento. Encuentro, ¿verdad? Solicito que me exhiban sus títulos. Empiezo encontrando las inconsistencias dentro del título del senador Hernán Rivas, que tenía la fecha del 3 de marzo del año 2020, cuando que él se había recibido en el año 2015. Pero la resolución que aprueba el otorgamiento del título Y que inscribe el título es de 3 meses después. O sea, el título le dan antes que se apruebe la resolución que le da derecho a otorgarle el título. Pero espera, te voy a ayudar, de acuerdo a los datos que tengo. Lo destituyen de manera irregular al fallecido diputado Ramón Romero Roa. Cuando sabemos que para sacarle del cargo a un miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrado tiene que ser a través del juicio político. Pero bueno, usaron los argumentos y los procedimientos políticos. Y lo nombran al señor Rivas, diputado en ese entonces, el 3 de junio. Sí. El 8 de junio, de manera veloz,
Más rápido que la luz, Te voy a le corregir otorgan porque el estoy de título. memoria interiorizada de eso. El 9 de junio salió esa resolución. Ese mismo día Él jura. fue legalizado, ese Ah. mismo día, 9 de junio del año 2020, fue legalizado en el Ministerio de Educación y Culto para que efectivamente le puedan otorgar el título. Totalmente legalizado, una hora antes de prestar juramento, porque el juramento le tomó el entonces senador Enrique Baqueta, una hora antes él se presenta con su título Sí. profesional de abogado. Un año estuvo en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. ¿Y la matrícula cuándo la sacó? A eso voy. Removiendo, enjuiciando, sancionando jueces, siendo juez de jueces, y la matrícula profesional de abogado le fue expedida por la Corte Suprema de Justicia un año después, 2021. en el mes de julio del año 2021. Entonces, a lo que quiero llegar, Juan, y que es lo realmente importante acá, todas las resoluciones que fueron adoptadas desde que este señor está tanto como miembro, porque llegamos al ridículo de que él sea presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, ante su notoria idoneidad, incapacidad de hilar siquiera palabras, de expresarse correctamente en idioma castellano, entonces lo sacaron de la presidencia de un paso al costado, pero quedó como miembro. Todas esas resoluciones son nulas. Pero eso ya ahora. Absolutamente. Pero atendé, quiero remontarme un poquito más Sí. atrás. El momento que él jura, se Ujú. presenta una hora, se presenta con el título que le fue pedido una hora antes, Así es. ¿verdad? Y el senador Enrique Baqueta en aquel entonces ya había advertido de la situación en la que su título era de dudosa procedencia. Aún así, Entró en más detalles A el tambor senador batiente. Baqueta, dijo de que esto fue resultado de una negociación a altas esferas políticas. Sí. Y digo textualmente sus palabras, de que el entonces senador Eduardo Peta, ministro de Educación. que en ese- había ejercido la cartera del Ministerio de Educación, ¿verdad? Él iba a ser objeto de una interpelación y para salvarse el voto de censura necesitaba el voto del entonces diputado Hernán Rivas, y Hernán Rivas de la negociación obtuvo su título y Peta se salvó de la interpelación. Que joda, che, en nuestro país parece un boliche. Realmente que en se maneja como algún una momento despensa. tenemos que lograr la institucionalización, Juan, y ese es uno de los motivos que me lleva a esta lucha, porque como le referí en otros medios de prensa, yo ya estoy de salida, esto ya no se trata de mí, pero tengo un hijo estudiando la carrera de Derecho, para el cual yo quiero un mejor futuro también. Tengo un hijo que me preguntó, mamá, ¿por qué te tratan de inmoral? ¿Por qué te tratan de delincuente? ¿Qué hiciste? Disculpame que me toca un poco las fibras íntimas también, porque la Sí. gente cree que yo soy de hierro y que soy una suerte de Juana de Arco que tiene que ir a inmolarse en representación de todos los defensores públicos, de todos los jueces, de todos los camaristas y magistrados, que no tienen la valentía de hacerlo, que permiten que estas personas carentes de total idoneidad les tengan que juzgar. ¿Y tu gremio qué hace? Asociación de magistrados, Absolutamente nada. asociación de fiscales. Es más, voy a llamar las cosas como son. Sí. Porque como dije, es hora de quitarse las caretas y es hora de anhelar un país mejor. Me dirijo al presidente de la Asociación de Fiscales, le mando por lo menos unos 5 mensajes, le digo, por favor, ustedes deberían de hacer algo. Estoy solicitando al jurado de enjuiciamiento de magistrados cero oída. Me niegan cero oída. Es un derecho procesal. ¿Y sabes qué me respondió? ¿Qué te digo? Absolutamente nada. ¿Quién Hasta es que el le mandé presidente un de la Asociación mensaje, de es Augusto Fiscales? Salas. Y él es una persona que yo aprecio muchísimo, esto no es nada personal, pero él representa un gremio, él tiene una investidura que respetar y yo pago mi cuota de la asociación. Lo hago hace más de 13 años. Este señor no me respondió nada hasta que le dije, ¿qué hice para merecer este trato de tu parte? ¿Por qué sos mal educado conmigo? Entonces soy una persona muy resistida, ¿por qué? Porque no me dejo avasallar, porque desde el momento que vos reclamás lo que legítimamente corresponde ya sos problemático. Ya sos un problema en el sistema y hay que extirparte como un grano lleno de pus. Y disculpen, señores, yo tengo toda la voluntad de salir, pero yo voy a salir y ellos también van a salir conmigo. Mira, siguiendo con el caso Rivas, dentro de la gestión que nos tocó a nosotros vivir, porque yo lo vivo como abogado, en el que él siendo representante de la Cámara de Diputados, ya con la dudosa procedencia y que fuera denunciado en su momento, tanto por el senador Baqueta, como creo que también lo hizo, no recuerdo bien, el fallecido diputado Romero Roa, quien fue sacado del jurado de enjuiciamiento de magistrados, continuaron a tambor batiente y llevaron, ¿verdad?, el ejercicio de la representación de este señor como Cámara de Diputados. Pero ¿sabe dónde es lo más grave? Por eso di el ejemplo
de que la esposa del César no solo debe serlo, sino debe aparentarlo. Ujú. De que no puede ser que la honorable Cámara de Senadores, a pesar de estos antecedentes, vuelvan a designar otra vez. Y ahí sí ya recurro a mi partido, al Partido Colorado. Vuelvan a designar otra vez a este señor como representante de la Cámara de Senadores ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Dayara y Coyesté pico otro. No tenemos pico otro abogado. No tenemos pico dentro de nuestras filas, ¿verdad? Dentro de los senadores que componen la bancada colorada, representantes abogados que puedan por lo menos representarnos con altura y con soltura dentro de un órgano extrapoder como el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Y tenemos que volver a soportar la vergüenza de este señor a quien nada más y nada menos se le otorgó la presidencia del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Volvieron otra vez a saltar a la luz mediática toda esta cuestión de los títulos falsos, y para poder apaciguar, entonces él decide apartarse de la presidencia, pero queda como miembro del jurado y lo eligen al diputado Orlando Arévalos. Ahora quiero ir al diputado Orlando Arévalos. ¿Qué averiguaste de él? Bueno, pasa que él, como te había comentado hace rato, promovió una querella contra mi abogado. Eso es un atropello absoluto desde la posición que él tiene, ¿verdad? Juez de jueces, porque él quiere ser el patrón de la juez que le tocó intervenir en esa causa. Entonces, él tiene que renunciar a sus fueros para litigar en condiciones de igualdad, porque nuestra Constitución así lo establece. Entonces, ¿él qué hace? Presenta en el marco de la querella los documentos diciendo, yo tengo todo en regla. Es más, él alude ser máster en gobernabilidad y doctor en Derecho. Y eso ya lo hizo en la Universidad de Columbia. Pero ahí me voy a la nulidad en cascada. ¿Por qué? Mi abogado criticó su título. Él es una persona pública. Los que ocupamos cargos públicos estamos sujetos a la crítica constante, incluso al escarnio público. Y si no tenés la fortaleza de bancarte las críticas de la gente, entonces definitivamente allá está la puerta. Mira, yo sostengo que ahí te quiero parar, porque aparte de tener que entrevistarte, también quiero emitir ciertas opiniones en este espacio. A mí me ha tocado ya ocupar varios cargos, es de ser viceministro del Interior, director general de Mercados, director de PMT en Asunción, y siempre traté de mantener y mantengo y sigo sosteniendo que la transparencia es el eje fundamental en todo ejercicio de la función pública. Así es. Si a mí me cuestionan mi título de abogado, yo no tengo ningún problema en sacar mi título y mostrar, egresado a la Universidad Católica en el año 2002, inscrito, acá están los libros de cátedra, están los libros de asistencia, están las actas de los exámenes, y me he recibido con las de la ley, como también lo hiciste vos en la Universidad Nacional, promoción 98-99, creo, 98. ¿verdad? Bueno, entonces, es un deber nuestro el de mostrar, exhibir y justificar. Más cuando como somos funcionarios públicos. Exacto. Como funcionarios públicos. Ese es el punto. Ahora bien, somos cuestionados y nos protegemos, recurrimos al corporativismo, tratamos de ocultar información mientras damos rienda suelta a la imaginación de toda una sociedad que tenga que estar consternada por temas bochornosos y vergonzosos como el que nos toca pasar ahora. Es una vergüenza pública que amerita. Yo siento una vergüenza como paraguayo. Yo también. Como paraguayo. Y mira que estamos en un canal internacional, acá por A24 y América. Como paraguayo, desde que estemos hablando de este tema y que nuestros hermanos de la región, ya sean argentinos, uruguayos, brasileños, bolivianos, chilenos, tengan que estar viendo y oyendo este problema que se suscita en una institución tan importante que es el extrapoder como el jurado de enjuiciamiento de magistrados, donde integrantes de dudosa procedencia intelectual estén manejando los hilos del sistema de justicia. Para mí es una vergüenza. Es una vergüenza, y te digo más, hay que ser cara dura, en serio, para presentar un certificado de estudios en donde él, por ejemplo, rindió nada más y nada menos que la materia de ética judicial, el diputado Orlando Arévalos, el 15 de agosto del año 2013. ¿Te llama la atención esa fecha? ¿Te acordás qué pasó el 15 de agosto? Asumía como presidente de la República. La Fundación de don Horacio Asunción, Cartes. señores, la Fundación de Asunción. Y feriado, día feriado. Un día feriado nacional. En Paraguay los feriados, nadie trabaja. Tenemos una idiosincrasia lamentable a veces, pero nadie trabaja. Pero ese día asumía su líder, porque el señor Horacio Cartes, presidente actual del Partido Colorado, es el líder de Orlando Arévalos. Y mientras tanto se supone que él estaba estudiando, que estaba rindiendo. Pero no es el único, porque eso pudo haber sido un error. Vamos a darle el beneficio de la duda. No, también rindió un Jueves Santo en el año 2011
y también otro Jueves Santo en el año 2013. Entonces, realmente yo creo que todo tiene un límite. Todo tiene un límite y digo yo, me niego categórica y rotundamente a ser juzgada por estas personas. Me niego. Me pueden sacar, pero no sé, a manotazo me van a sacar, pero no porque tengo una... No me estoy aferrando al cargo en absoluto. Yo estoy, como te digo, de salida, tengo todos los requisitos legales para jubilarme. No se trata más de esto. Se trata de que primero, yo tenía desde los 2 años la convicción absoluta que iba a ser abogada. ¿Por qué? Porque tengo, no es por altruismo, tengo un concepto demasiado, sí, altruista de lo que es la justicia. Y creo que es hora de que tomemos las cosas en serio. Nuestro país está pasando vergüenza internacional. Y venir acá a este programa y que esto se difunda internacionalmente no tiene otro objetivo. Y dije que no iba a hacer esto, pero no puedo. Santiago Peña, a la gente que confió en vos, ¿qué haces callado? ¿Por qué no reaccionás ante esto? ¿Por qué no reaccionás? El vicepresidente de la República, que es el enlace con el Congreso Nacional, ¿qué están haciendo? Viendo que toda esta vergüenza pública está exudando ya para el exterior. Yo creo que es responsabilidad de ustedes como comandantes Y vayamos más directo de que este país a de las tomar las propias cámaras, providencias. a las propias cámaras del Sí. Congreso, a la honorable Cámara de Diputados y a la honorable Cámara de Senadores, cuyos representantes de esas instituciones son los que nos están haciendo pasar vergüenza como sociedad. Lo dijiste antes, Juan, y lo recalco. Corporativismo. Estamos en el corporativismo. Ellos están tratando esto como una cuestión política que se decide por mayorías. No, señores. Estamos hablando de un órgano extrapoder que juzga magistrados de toda la República del Paraguay. Por lo tanto, tiene que ser una decisión jurídica pensando en el bienestar general. Ya que estamos en el programa de los dichos, te acompaño hasta el cementerio, pero no me entierro contigo. Absolutamente. Entonces, rompamos el lazo corporativista y digamos, señores, Hasta acá. el señor Rivas y el señor Arévalos nos están entorpeciendo el normal desenvolvimiento político de las instituciones en el país y nos están atascando y nos están sometiendo a una vergüenza nacional e internacional. Y por ende, están también sometiendo a tela de juicio las decisiones que se han tomado a lo largo de estos años con la participación de estos señores en un órgano extrapoder cuya representación tenemos los diputados y senadores para poder hacer de que la institución prevalezca. Teníamos la misión de recuperar la credibilidad de esas instituciones, pero no lo hicimos, al contrario, volvimos a embarrarla más y hoy estamos estancados. Creo que esto es peor que en el año 2017 cuando se desató el escándalo de los audios filtrados. Demostraron, y todos fuimos, si bien eso no pudo ser objeto o como medio de prueba dentro de un juicio por la ilegalidad de su obtención, todos supimos cómo se maneja la justicia en Paraguay. Y estamos volviendo a lo mismo y estamos volviendo peor, mucho peor. El finado Óscar González Dar, ex senador de la Nación, hoy ya no está. Todos supimos ese manejo, todos supimos a qué punto llegamos con eso. Y este ex senador, Oviedo Mato, él integraba el órgano también del Jurado Enjuiciamiento de Magistrados ya en los años 2012, 2013, y sin embargo, él no era abogado. Requisito de la Constitución Nacional del Paraguay, artículo 253, Juan, para integrar. Él era escribano. Su matrícula fue el 31 de agosto de 2017 cuando él ya estaba saliendo. Él ya estaba saliendo del órgano. ¿Qué digo con esto? Que todas las resoluciones que firmó este señor eran nulas también. ¿Cuántos magistrados de la República fueron cesados, suspendidos, removidos durante la gestión de este señor que hoy se victimiza y yo soy su verdugo? Algunos siendo culpables fueron absueltos. También. Porque hay algo... Todos sabemos lo que pasa. Quiero instalar nomás esta picardía, Juan, porque yo ya estoy de salida, como digo. La picardía es la siguiente. ¿Por qué ese interés de aferrarse hasta ese punto, a ese cargo? Porque ellos no tienen ninguna remuneración para ser miembros del Jurado de Enjuiciamiento. Es un cargo honorífico, absolutamente honorífico. Entonces, ¿qué es lo que hay que tanto? La administración de justicia. La administración de justicia, señores. Y tal vez cuántas cosas más nos permitimos dudar pícaramente de los objetivos de esta gente. Vos sabés que yo siempre digo, yo que milito en política, a mí ya no me asombra nada, siempre digo. Pero no hay nada nuevo bajo el sol. termino de asombrarme. Me vuelvo a asombrar y vuelvo otra vez a decir, no puede estar pasando esto. Es una vergüenza. No tenemos que permitir que siga pasando esto. Como ciudadanos deberíamos de levantar también nuestra voz. Pero yo sé que esto no va a tener eco dentro de lo que son nuestros gremios, Juan, pero sí en la ciudadanía.
La ciudadanía está harta, está cansada definitivamente a estos abusos de poder. Porque hoy, escuchando diferentes emisoras de radio, los portales digitales nacionales, decían, aparte de estas dos personas, diputados con título de universidades dudosas, altos funcionarios municipales de la Municipalidad de Asunción, institución a la que yo pertenecía. Y también del Ministerio Público, Juan, a la que tú Voy a perteneces. llegar a eso, con título de esas universidades. Fiscales, jueces, camaristas, Tal cual. que han obtenido cartonaje, como lo llamamos nosotros, de especialización, posgrado, maestría, inclusive hasta doctorado de la Universidad de dudosa procedencia, específicamente la Universidad Sudamericana. Y otra vez nos enteramos de que la Universidad Americana Sudamericana, quiero aclarar, Sudamericana, fue adquirida por medios o holding de prensa en su momento. Así es. Y otra vez, como un negocio lucrativo, volver a vender, ¿verdad? Como si fuera un mero acto mercantilista o comercial, cuando que la función social de las altas casas de estudio son importantísimas dentro del régimen o andamiaje de la sociedad para inculcar, fortalecer y capacitar a nuestros jóvenes. A mí me asusta. Es una crisis a nivel justicia, es una crisis a nivel social, es una crisis a nivel de educación. Un país sin educación, sin justicia, jamás puede anhelarse un país en serio, Juan. Y fíjate que, otra vez, con los documentos que se presentan, yo hasta ya tengo miedo mañana que va a salir. Porque a medida que van pasando los días, van saliendo. Va a seguir Fíjate, saliendo. ¿Eh? el decano de la Facultad de Medicina de la Sudamericana No era médico. No era médico. Tal cual. Me asusta. Y tanto susto. Todavía el abogado que sí, cumple un rol fundamental, los derechos de libertad, etcétera, al patrimonio, se pueden ver conculcados, puede haber un daño de mucha naturaleza. Pero un médico, Juan, estamos hablando de la vida, el bien jurídico más protegido. Me asusta, Casey, me asusta. Por eso, ante tanto susto, nos vamos a una pausa. Bueno. Ante tanta problemática que nos aqueja, los flagelos y sobre todo dentro del sistema de justicia, como lo venimos debatiendo con la doctora Casey Jiménez, queremos aportar para la sociedad y hablar de las posibles soluciones ante este problema que nos está estancando. ¿Qué hace el CONES? ¿Qué hace la ANEAES? ¿Qué hace el Ministerio de Educación? Casey, vos que sos una avesada abogada con muchos años de experiencia en el ejercicio dentro de tus funciones dentro del Ministerio Público de la Fiscalía. Desde tu perspectiva y tu punto de vista, ¿cómo encararías la solución a este problema que nos está acometiendo ahora? Bueno, en primer lugar te voy a decir, Juan, lo que sostuve desde hace muchísimo tiempo en las distintas instituciones que me tocó desempeñarme, tanto como directora jurídica, no solamente estuve en la Fiscalía. Esta requiere medidas de Estado, no de gobierno. ¿A qué me refiero con eso? El gobierno de nuestro país, por la Constitución Nacional, es ejercido por el Poder Ejecutivo, pero el Estado es ejercido por los tres poderes, judicial, legislativo y ejecutivo. Políticas de Estado. Significa de que se tiene que adoptar una política de Estado que comprometa a los tres poderes. ¿Por qué? Porque muchos organismos involucrados dependen del Poder Ejecutivo, está involucrado el Poder Judicial, están involucrados organismos extrapoder, como son el Consejo de la Magistratura, como son la Fiscalía General del Estado, como es precisamente el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Tiene que venir directivas concretas, porque ¿qué hacemos? Hoy, por ejemplo, sale la senadora Katia González con una investigación que estuvo haciendo, que hablaste de eso al inicio del programa, diciendo que ellos encontraron más de 400 títulos que fueron entregados por esta Universidad Sudamericana. Personas que hoy día ocupan cargos muy altos dentro de las esferas políticas y judiciales dentro de nuestro país.
y que se recibieron de abogados en 3 años, cuando que nuestra ley y los organismos de control que referiste, CONES y ANEAES, son los que tienen que acreditar las carreras, tienen que controlar el funcionamiento de las universidades. Pero ¿qué pasa? El Ministerio de Educación, el control de la educación superior por la Ley de Educación Superior, tiene que realmente controlar de que tengan la certificación, ya sea del ANEAES y del CONES, ambas a la vez. Recién ahí el Ministerio de Educación puede hablar de legalizar y recién ahí legalizado debería la Corte expedir las matrículas. Nadie está haciendo ese control que tiene que realizarse y esas instituciones tienen que funcionar. Entonces, ¿qué pasa? Ayer lo escucho al viceministro de Educación y Cultura, el doctor Mora, si no me equivoco, Sí. decir en un programa de televisión que ellos tienen que confiar en la buena fe. Nosotros somos hombres y mujeres de derecho, Juan, en donde no nos basamos decisiones que tengan que comprometan al Estado en la buena fe de las personas. Nos basamos en documentos, nos basamos en contratos, nos basamos en pruebas e en indicios. requisitos Claro. legales que se tienen que cumplir al efecto. No en la buena fe de que no hay que Porque si desconfiar vamos a que basarnos en sea la buena así. fe, entonces eliminemos nomás el CONE y el ANEAE, entonces vamos a basarnos en la buena Sigamos fe como una basándonos en la declaración buena jurada y fe. vamos a estar expidiendo como si fuesen barajas títulos. ¿Y para qué entrar en tanto detalle? Yo creo que la ciudadanía absorba lo que nosotros estamos diciendo y lo interprete así sin irnos a un lenguaje jurídico. Pero hay una institución ¿Vos que te no dejarías mencionaste. operar por un médico que no tiene registro? Claro que no. ¿Qué esperarías si te vas a operarte y un médico egresado de la Sudamericana te atiende? Yo salgo Y corriendo, sobre Juan. todo, están insertos dentro del sistema de salud pública de nuestro Así país. mismo, así mismo. Porque hay un título habilitante Donde esa que lo persona permite. humilde que recurre no puede elegir qué médico le va a atender. Así es. Entonces, así de grave Pero es. fíjate, hay una institución que no mencionamos y que Mm. tiene un rol o un papel fundamental. Porque todo lo que estamos comentando, Mm. para mí, dentro de mi conocimiento jurídico, y creo que vas a coincidir conmigo, en el hipotético caso de que todo esto sea cierto, constituyen delitos. Absolutamente. ¿Qué hace la Fiscalía? Quiero comentarte de que yo he presentado una noticia crímenes que nuestra legislación implica. Una denuncia. Es una denuncia, ¿verdad?, de poner a conocimiento de la Fiscalía hechos de notoriedad pública. Todos los medios de prensa han acaparado casi un mes continuado estos hechos, ¿verdad? Y cada vez va saltando más y más y más. Dice que si no querés saber algo, no investigues. Ellos abrieron la caja de Pandora y esto va a continuar sin parar y le va a afectar, creo yo, que el último va a pagar la luz, Juan. Esto va a ser así, lamentablemente, hasta que el Estado tome cartas en el asunto. Ojalá que el Estado tome cartas en el asunto y que las instituciones cumplan su rol. En este caso, fíjate, si la Fiscalía llega a hacer un trabajo serio, Sí, un trabajo responsable, el tendal de imputados y procesados que vamos a tener. así mismo es. Si la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados toma la decisión política de llevar adelante una representación con la altura y la soltura que corresponde para que los integrantes que los representan sean dignos, tienen que tomar una decisión política rápida de sustituir a ambos y hacer de que los suplentes asuman, o que los suplentes verificar si es que realmente cumplen con los requisitos para que verdaderamente asuman y que vuelva a retomar su curso el jurado. Ahora bien, en materia administrativa, ANEAES, CONES, que salgan a controlar cada una de las altas casas de estudio a ver si cumplen con todos los requisitos exigidos por ley en cuanto a acreditación, certificación, y que el Ministerio de Educación como ente rector cumpla su función. Quiero agregarte algo. Urge una ley de colegiación obligatoria, que hasta el momento siempre se han puesto el filtro de que las universidades tienen autonomía. Y basándose en la Universidad de Autonomía, estamos aplazados en educación superior en Paraguay. Y hablando del verbo aplazar, vamos a tener un tendal de aplazados para aquellos que quieran adquirir la matrícula y que salgan de estas universidades para ejercer Creo que la sí. noble profesión de abogado. Creo que ahora la ciudadanía mínimo tiene que preguntarle al ir a contratar a un abogado de qué universidad sos, porque nos vamos a ver expuestos a eso, vamos a terminar en eso, que la ciudadanía ante la falta de acción del gobierno tenga que tomar cartas en el asunto y llegar a cercenar de a poco, arrinconar a esta clase de profesionales. Fíjate que los dos bienes más preciados que uno considera que hay dentro del comportamiento social son la vida y la libertad. Y en ellos están inmiscuidos o están directamente relacionados dos carreras muy importantes, para el tema de la vida, medicina, y para el tema de la libertad, el derecho. Así es. Y son las unidades académicas más
vulnerables y son las más requeridas, Así es, Juan. y cuya expedición o certificación de habilitación se otorga a mansalva. Y se volvió un negocio, Juan. Claro. Porque quiero decir nomás, ¿verdad? Porque me consta, ¿verdad? Yo realicé una investigación y todo lo que he investigado lo he puesto a conocimiento de fuentes públicas o lo he realizado desde fuentes públicas y ni así el gobierno está actuando. Entonces, pienso que no nos queda de otra que seguir esta lucha, que tratar de llevar esto más allá, de salir de las fronteras. Por eso te agradezco la invitación a este programa. Quiero que se sepa cuál es nuestra realidad y deje de perseguirse a gente inocente, que no tenemos otro menester que se haga justicia y que nuestras instituciones funcionen. Me da vergüenza como paraguaya decir esto. Y nos da vergüenza a todos. Fíjate que yo, por ejemplo, llevo 20 años ejerciendo la profesión, con un corto lapso de no ejercicio de la profesión por haber ocupado cargos públicos, y me ha tocado ver de todo. Me ha tocado ver de todo. Colegas nuestros sin la más mínima preparación ejerciendo la docencia en esas universidades privadas. ¿Qué tipo de valores van a sacar a la sociedad? Si el decano de esta sudamericana ni siquiera era médico y era el decano de la Facultad de Medicina, señores, tengamos un país en serio, hagamos algo al respecto. Es una verdadera vergüenza. Es por ello que sí que agradezco mucho que hayas acudido a la invitación, de que puedas contarnos tu experiencia y de que podamos debatir en manera general cómo estamos en educación, cómo estamos en administración de justicia, cómo estamos en funcionamiento del Estado y sobre todo las posibles soluciones que tengamos que nosotros aportar como sociedad para que todo funcione mejor. Así que 30 segundos para que des un último mensaje. El último mensaje es el siguiente. Todavía tengo fe y guardo la esperanza de que este gobierno haga lo que tiene que hacer, de que el fiscal general del Estado, en quien yo tengo mucha confianza, tengo mucha esperanza todavía, tome las providencias necesarias y se inicie una investigación como corresponde. Te agradezco mucho, doctora Casey. Gracias a vos, Juan. Muchas gracias por haber acudido. Y a la audiencia les reiteramos que por A24 y Canal América, el próximo lunes a las 22 horas estaremos de vuelta con otro tema trascendente que ya muy pronto lo daremos a conocer. Muchas gracias.